en el pequeño y apacible pueblo de Belmez de la Moraleda, enclavado en la provincia de Jaén, Andalucía, el verano de 1971 traía consigo más que el calor habitual del sur de España. Los días transcurrían tranquilos entre antiguos olivares y viejas leyendas, hasta que un acontecimiento insólito trastocó para siempre la vida de María Gómez Cámara y, con ella, la historia de la localidad. Un fenómeno inexplicable comenzó a gestarse en la humilde casa, situada en el número 5 de la calle Real. Un rostro humano, borroso y etéreo, emergió una mañana en el suelo de cemento. Sin saberlo, comenzaba así el enigma conocido hoy en todo el mundo como el misterio de las caras de Belmez. Todo empezó un 23 de agosto, cuando María, ama de casa de costumbres sencillas, notó una mancha en el suelo de su cocina. Al acercarse, lo que en principio pareció una sombra se fue perfilando en una imagen cada vez más nítida, la figura de un rostro humano. Sorpresa, miedo e incredulidad llenaron la casa. María intentó borrar la cara raspando y fregando, pero tras sus esfuerzos la figura seguía allí, enigmática e inamovible. Convencida de que no era una simple mancha, avisó a su familia y a sus vecinos. Pronto, la noticia se extendió por todo el pueblo y, de manera fulgurante, el rumor había trascendido fronteras. El alcalde ordenó que la zona de la cocina donde apareció la primera cara fuese retirada y cubierta con cemento fresco. Sin embargo, apenas unos días más tarde, otro rostro surgió, y luego otro, y después, decenas más. Ante la proliferación del fenómeno, los habitantes de Belmez y forasteros comenzaron a hacer peregrinaciones a la casa, deseosos de ver con sus propios ojos aquellas siluetas inexplicables que parecían mirarlos desde las profundidades del tiempo. A medida que los días pasaban, las paredes y suelos de la casa albergaron nuevos rostros, algunos femeninos, otros masculinos, jóvenes y ancianos, de expresión afligida, serena o aterradora. Cada uno era distinto. Lo más desconcertante era que las caras cambiaban, se desvanecían poco a poco para después dar lugar a nuevas imágenes, como si algo vivo y consciente se manifestara en aquel lugar. Las noticias del fenómeno llegaron a los medios nacionales. Radio, prensa y televisión se movilizaron hasta la remota localidad, dispuestos a captar tanto la rareza del evento como sus posibles implicaciones sobrenaturales. Pronto, los expertos en fenómenos paranormales, científicos, psicólogos e incluso miembros de la Iglesia también pusieron rumbo a Belmez de la Moraleda, ansiosos por desentrañar el secreto de las caras. El misterio se convirtió en un atractivo mediático, y el hogar de María Gómez Cámara pasó a ser conocido como la Casa de las Caras. Las investigaciones científicas no se hicieron esperar. Varios equipos de expertos, entre ellos parapsicólogos y químicos, analizaron fragmentos del cemento, fotografías de alta resolución y grabaciones de audio. Se descartaron en primer término causas evidentes como manchas de humedad, hongos o pinturas. Los análisis sobre la composición del cemento no encontraron ningún resto de pigmento o sustancia que pudiera explicar los cambios cromáticos que formaban los rostros. Incluso se tomaron medidas extraordinarias. La casa fue acordonada, se implementó vigilancia constante y se colocaron sellos en las habitaciones para evitar la posible intervención humana. Aún así, los rostros continuaron manifestándose. La hipótesis del fraude, sin embargo, no tardó en aflorar entre los más escépticos. Se examinaron las posibilidades de que, o bien María Gómez Cámara o algún familiar, hubiera pintado los rostros con materiales invisibles a simple vista, pero reactivos a ciertos compuestos, o que las caras fuesen producto de una especie de alucinación colectiva. Sin embargo, cada vez que se intentaba limpiar el suelo o taparlo con cemento fresco, nuevas imágenes emergían al cabo de unos días. El fenómeno parecía resistirse obstinadamente a cualquier intento de borrado, como si hubiese unas fuerzas desconocidas empeñadas en perpetuarlo. Fueron los parapsicólogos quienes propusieron la hipótesis de la impregnación,
sugiriendo que aquel lugar había absorbido una profunda carga emocional procedente de la historia previa de la casa y del solar que ocupaba. Investigaciones históricas posteriores descubrieron que, siglos atrás, el terreno había sido utilizado como cementerio y que, bajo la vivienda, existían restos humanos. Se realizaron excavaciones arqueológicas que develaron varios esqueletos y cráneos con evidencias de muerte violenta. ¿Serían las caras de Belmez fruto de energías atrapadas, de fenómenos paranormales generados por la presencia de María Gómez Cámara como un agente psíquico capaz de proyectar imágenes del subconsciente sobre la materia inanimada? Entretanto, las caras adquirieron distintos nombres: los rostros del pasado, las imágenes del subconsciente o las huellas del alma. Distintos estudiosos intentaron identificar las facciones, las ropas e inclusive los gestos, asociándolos a supuestos habitantes del lugar siglos atrás. Algunos aventuraron la idea de que pudiera tratarse de representaciones de almas en pena, atrapadas entre mundos. Otros aseguraban ver mensajes ocultos, símbolos, o reconocer figuras santorales o incluso demoníacas, dependiendo de la perspectiva de quien contemplaba aquellas caras. La pluralidad de interpretaciones contribuyó a que el misterio, lejos de apaciguarse, se hiciera cada vez más insondable. El caso de las caras de Belmez inspiró numerosos estudios, libros, reportajes y documentales. Aparecieron registros detallados de la aparición de cada nuevo rostro, fotografías comparativas y crónicas que procuraban un uso meticuloso del método científico. Sin embargo, cada enfoque parecía chocar una y otra vez contra la inexplicable tenacidad del fenómeno. A finales de los años 70 y principios de los 80, grupos escépticos intensificaron los análisis químicos, sospechando del posible uso de sales metálicas y oxidantes que reaccionaban de forma gradual, creando imágenes tras varios días de interacción con la cal del cemento y la humedad. No obstante, los análisis utilizados hasta entonces no lograron identificar evidencias concluyentes que probasen el fraude. Más allá de explicaciones racionales, en el imaginario popular de Belmez, las caras danzaban ya como parte del alma de la villa. Algunas mujeres del pueblo aseguraban haber escuchado susurros, lamentos y voces en el silencio de la casa, y cada visita parecía cargar el ambiente con una mezcla extraña de temor y reverencia. Se llegaron a recoger registros de psicofonías, grabaciones inexplicables de voces, en el interior del lugar, aumentando aún más la fascinación. Durante décadas, las caras de Belmez evolucionaron en número, posición y expresión. En algunas épocas parecían volverse más difusas, para luego adquirir nueva nitidez, como si fluctuasen con el ánimo mismo del pueblo. Se creía que la presencia de María Gómez Cámara influía directamente en la aparición y el mantenimiento de las imágenes, y cuando ella falleció en 2004, muchos pensaron que el misterio llegaría a su fin. Pero incluso años después, algunos vecinos siguieron asegurando haber visto nuevas manifestaciones. El legado de este insólito caso no es únicamente la existencia de las imágenes, sino también el profundo impacto que tuvo en la cultura, la psicología y la vida cotidiana de Belmez. El fenómeno atrajo a miles de visitantes, revitalizó la economía de la localidad y dio lugar a toda una trama de relatos, recuerdos e interpretaciones que se transmiten de generación en generación. Para algunos, la casa es un santuario donde se conectan mundos. Para otros, un testimonio fascinante del poder de la mente humana para influir, consciente o inconscientemente, en su entorno. Para todos, un enigma aún sin resolver. La comunidad científica, aunque sigue considerando la posibilidad de trucos de ilusionismo, manipulación colectiva o procesos químicos raros aún mal entendidos, reconoce que el misterio permanece debido a la imposibilidad de reproducir el fenómeno artificialmente bajo las mismas condiciones y con la continuidad temporal observada en Belmez. Nadie, ni siquiera los más escépticos, ha logrado erradicar del todo la sospecha de que algo verdaderamente extraordinario ocurrió y quizás sigue ocurriendo.
A día de hoy, quien se adentra en la Casa de las Caras percibe de inmediato un ambiente cargado de historia y preguntas sin respuesta. Las imágenes, gastadas por el tiempo y las miradas curiosas, conservan la capacidad de perturbar y asombrar. Varias teorías se entrecruzan: la posible intervención humana, la intervención de lo desconocido, poderes psíquicos o simples casualidades magnificadas por la expectación social. El verdadero misterio, sin embargo, reside quizá en la forma en que un pequeño fenómeno local pudo transformarse en una obsesión internacional y en un símbolo vivo del poder de la sugerencia colectiva. Las caras de Belmez son recordatorio de que la realidad y la imaginación no siempre transitan caminos separados. En ocasiones, una gota de misterio basta para transformar por completo nuestro entorno. Aunque el paso de los años y los nuevos hallazgos tecnológicos puedan arrojar luz alguna vez sobre el origen del fenómeno, lo cierto es que el enigma persiste. Con cada visitante, con cada generación que se asoma al umbral de la vieja casa, la pregunta se renueva. ¿Qué hay tras aquellos rostros que emergen del cemento? ¿Qué historias no contadas habitan en sus miradas viejas, mudas y persistentes? Los habitantes de Belmez han aprendido a vivir entre la inquietud y el asombro, entre el recelo y el orgullo. Para unos, las caras son una bendición, para otros, un peso difícil de olvidar, pero en todos ha aprendido la magia de lo inefable, el susurro de que, quizás, en cada grieta de la realidad late un secreto esperando ser descubierto, un recordatorio de que, por mucha ciencia que se aplique, sigue habiendo lugares en el mundo en los que el misterio, como las caras de Belmez, se resiste a ser borrado.